¿Alguna vez te has detenido a pensar si hay palabras que puedan romper el control que el enemigo tiene sobre tu vida? La Biblia, en Proverbios 18:21, nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto quiere decir que nuestras palabras no son vacías, sino que tienen consecuencias espirituales. Con ellas abrimos puertas, para bien o para mal. Hay 3 oraciones que el diablo teme profundamente, porque cuando salen de tu boca, sus planes se tambalean y tu relación con Dios se fortalece. Hoy vamos a hablar de esas oraciones y de por qué tan pocos creyentes las conocen. ¿Estás dispuesto a descubrir cómo lo que dices puede transformar tu vida espiritual? Desde el principio, el enemigo ha tratado de mantenernos en la oscuridad. Su objetivo ha sido siempre alejarnos de la luz de Dios, metiéndonos en rutinas que parecen normales, pero que en realidad nos alejan de la presencia divina. Hay cadenas que no se ven con los ojos, prisiones que no tienen barrotes, pero que mantienen el alma atrapada. Y todo esto pasa porque Satanás quiere que ignores el poder que hay en ciertas palabras que pueden deshacer sus trampas. La Biblia en Efesios 6:12 nos enseña que no estamos luchando contra personas, sino contra fuerzas espirituales que operan en las sombras. Muchas de nuestras batallas diarias tienen un trasfondo espiritual. Por eso hay cosas que solo se rompen con oración, con clamor sincero, con el poder de Dios actuando. El enemigo hará todo lo posible por distraerte, por hacerte sentir débil, por hacerte olvidar quién eres en Cristo. Pero cuando empiezas a usar las palabras que Dios te ha dado, todo empieza a cambiar. Uno de los trucos más viejos del enemigo es hacerte pensar que todo está bien, que tus luchas son parte de la vida y que no hay nada que puedas hacer. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. El pecado, la tristeza y la esclavitud espiritual no son parte del plan original de Dios para ti. Jesús mismo dijo en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, si la libertad es una promesa de Dios, ¿por qué tantos siguen sintiéndose atados? La respuesta está en la ignorancia espiritual. En Oseas 4:6, Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El enemigo sabe que hay oraciones que si las haces, él pierde terreno. Son oraciones que abren los cielos, que traen intervención divina, que liberan el alma. Y no estamos hablando de oraciones comunes, sino de esas que tocan el cielo y hacen temblar el infierno. No es coincidencia que muchos cristianos oren y no vean resultados. Es porque hay un nivel más profundo en la oración, un lugar donde uno se conecta directamente con el poder de Dios. A lo largo del tiempo, el enemigo ha intentado callar a aquellos que descubren ese nivel. En el libro de los Hechos, leemos cómo Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar. Los golpearon, los encadenaron, los arrojaron en lo más oscuro de la prisión. El enemigo pensó que había terminado con ellos. Pero a medianoche hicieron algo que cambió todo. En vez de quejarse, oraron y cantaron con todo su corazón. Y pasó algo asombroso. Las puertas se abrieron, las cadenas cayeron y todo el lugar tembló. En Hechos 16, 25-26 dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Entonces sobrevino un gran terremoto y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esa oración no solo los liberó a ellos, también impactó a todos los que estaban cerca. El enemigo no soportó esa adoración en medio del dolor. Esta historia nos recuerda una verdad poderosa. Hay oraciones que no solo te sanan a ti, sino que también pueden liberar a los que están contigo. Cuando oras con fe, cuando clamas con sinceridad,
No solo Dios escucha, también el enemigo tiembla, porque sabe que su dominio está llegando a su fin. Pero ¿por qué tantos cristianos no ven esos frutos en su vida? Porque han aprendido a orar de forma ligera, como por costumbre, sin darse cuenta de que hay cadenas que no se rompen si uno no se planta firme contra las fuerzas del mal. Jesús se lo explicó claramente a sus discípulos cuando le preguntaron por qué algunos demonios no salían con una simple oración. En Marcos 9:29 les dijo: este tipo solo puede salir con oración y ayuno. Hay momentos en los que no basta con repetir palabras de memoria. Hace falta orar con propósito, con el corazón, dejando que el Espíritu Santo obre con poder. El diablo conoce muy bien que una de las trampas más efectivas es hacerte pensar que tu oración no sirve para nada. ¿Cuántas veces has sentido que hablas con Dios y no pasa nada? Que repites lo mismo una y otra vez sin ver resultados. No es coincidencia. Es una estrategia para cansarte, para que te frustres y termines soltando la oración como si no fuera importante. Pero la Biblia en Santiago 5:16 lo dice claro: la oración eficaz del justo puede mucho. No cualquier oración, no la que se dice sin pensar, la eficaz, la que viene del alma, la que se hace con confianza, sabiendo lo que Dios promete en su palabra. Mira lo que hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto. El enemigo vino con mentiras disfrazadas de verdades, tratando de confundirlo. Pero Jesús no se enredó en discusiones. Cada vez que Satanás le lanzaba una tentación, él le respondía con la palabra. En Mateo 4:4, cuando el diablo le dijo que convirtiera las piedras en pan, Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es clave. Jesús no se defendió con emociones ni razonamientos humanos. Usó la palabra de Dios como escudo y espada. Y cuando tú haces lo mismo, cuando declaras la verdad de Dios en voz alta, el enemigo no puede resistirlo. Él no quiere que sepas esto. Le molesta que descubras el poder que hay en orar con la palabra. Porque cuando oras así, el cielo se pone en movimiento. Isaías 55:11 lo confirma. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo que la envié. Esto significa que cada vez que oras con la palabra, algo pasa, aunque no lo veas al instante. No es una ilusión, es una promesa firme. Y claro que el enemigo va a tratar de desanimarte, de llenarte la cabeza de dudas, porque sabe que si entiendes esta verdad, pierde terreno en tu vida. Hay hermanos que han pasado años sintiéndose derrotados porque nunca aprendieron a orar con la autoridad que Dios ya les dio. Se acostumbraron a vivir con la opresión como si fuera normal. Aceptaron las cadenas sin darse cuenta de que la llave ha estado siempre en su boca. Porque cuando oras con autoridad usando la palabra, el enemigo no tiene más opción que retroceder. Si hay algo que realmente le asusta al diablo, es un cristiano que ora sabiendo a quién le ora. Alguien que no ve la oración como una costumbre, sino como una batalla espiritual. Uno que sabe que cuando clama a Dios, el cielo responde. Ese tipo de cristiano no se queda en oraciones vacías. Busca la voluntad de Dios, la declara con fe y la proclama con firmeza. Y cuando eso ocurre, algo se rompe. Las cadenas caen, las puertas se abren y la oscuridad no puede quedarse, porque el poder de Dios no ha cambiado. Solo está esperando que alguien crea, se levante y lo declare con valentía. Desde hace mucho tiempo, el enemigo ha estado tratando de engañarnos para que no descubramos la fuerza que tienen nuestras palabras cuando estamos con Dios. Una de sus formas más engañosas es hacerte creer
que lo que dices como creyente no tiene ningún efecto real, como si tus palabras no cambiaran nada. Pero la Biblia nos dice algo distinto. Lo que decimos puede dar vida o puede quitarla. Proverbios 18:21 lo deja claro. Esto no es una metáfora bonita, es una verdad con todas sus letras. Cada vez que uno habla con fe y según lo que Dios quiere, esas palabras se vuelven como una espada que el enemigo no puede detener. Pero si logra que guardes silencio, si logra hacerte dudar o que tus palabras salgan sin firmeza, ya va ganando terreno. Por eso hay frases, verdades, declaraciones que el enemigo no quiere que digas porque le tienen sin cuidado tus quejas o tus emociones, pero le tiemblan las rodillas cuando hablas con autoridad lo que Dios ha dicho. Desde el primer momento en que Jesús comenzó su misión, el diablo trató de confundirlo usando palabras torcidas. En el desierto no le lanzó piedras ni lo empujó, simplemente le habló para intentar enredarlo. En Mateo 4, el enemigo se acercó con toda su malicia y le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se hagan pan. No era solo una provocación, era una forma de meterle la duda, de hacerle sentir que debía probar algo que ya era verdad. Pero Jesús no cayó. Le respondió de inmediato, con la fuerza de quien sabe quién es. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con eso, Jesús no solo desbarató la mentira, también afirmó una verdad que dejó sin armas al enemigo. Esta escena nos deja algo muy claro. Cuando hablamos la palabra de Dios, estamos derribando los planes del maligno. No se asusta de nuestras emociones, pero sí le tiene miedo a la verdad cuando sale con convicción de nuestra boca. En Apocalipsis 12:11 vemos que los creyentes vencen por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Esto nos enseña que decir la verdad que Dios ha dicho tiene un papel fundamental en derrotar al enemigo. Cada vez que un cristiano repite lo que Dios ha dicho sobre su vida, su propósito, su victoria en Cristo, está trayendo al mundo real lo que ya ha sido declarado en el cielo. Por eso, el enemigo quiere llenar tu mente de dudas, de tristeza, de miedo. Porque si logra que tus palabras reflejen eso, en vez de lo que Dios ha dicho, entonces logra que bajes los brazos. Si habla uno sin fe, si declara derrota o acepta mentiras como si fueran ciertas, su fe se debilita y su voz pierde poder. No es un pensamiento humano esto del poder de las palabras, es algo que viene de Dios. Desde el principio, en Génesis 1, vemos que todo fue creado con la palabra de Dios. Él dijo: sea la luz, y la luz fue. Cada cosa que vemos existe porque Dios la habló primero. Hebreos 11:3 nos recuerda que entendemos por la fe que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Lo visible salió de lo invisible. Ese mismo poder nos fue dado a nosotros porque fuimos hechos a imagen de Dios. Cuando hablamos lo que está en el corazón del Padre, nuestra voz se alinea con lo que Él quiere hacer y trae el cielo a la tierra. Y el enemigo sabe esto mejor que muchos cristianos. Por eso se enfoca tanto en distorsionar lo que decimos. En Números 13, cuando los espías volvieron de explorar la tierra prometida, sus palabras dividieron al pueblo. 10 de ellos regresaron desanimados, diciendo que no había forma de conquistar aquella tierra. Para ellos todo parecía perdido, pero Josué y Caleb pensaban distinto. Confiaban en que Dios cumpliría su promesa. Lo dijeron sin dudar. El resultado fue claro. Los que no creyeron murieron en el desierto, pero aquellos dos, los que hablaron con fe, fueron los únicos que entraron en la tierra prometida. Esto nos recuerda que lo que decimos tiene peso. Nuestras palabras no solo afectan lo que vivimos hoy,
también pueden marcar nuestro mañana. Cuando uno habla con fe, declarando lo que Dios ha dicho, está abriendo una puerta al cielo en su vida. Romanos 10 nos enseña algo muy fuerte. La salvación empieza con lo que uno confiesa. Si tú dices con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees de corazón, serás salvo. No es suficiente solo con creer en silencio. Lo que sale de nuestra boca tiene poder. El enemigo lo sabe. Él entiende que una palabra llena de fe puede cambiarlo todo, romper cadenas, cambiar caminos y poner el reino de Dios en marcha en una vida. Por eso siempre busca callarnos, llenarnos de dudas o distraernos para que no hablemos con la autoridad que Dios nos ha dado. En el libro de Daniel vemos algo muy especial. Sadrach, Mesach y Abednego se enfrentaron al rey Nabucodonosor. Él quería que adoraran una estatua de oro, pero ellos respondieron con firmeza: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace, igual no serviremos a tus dioses ni adoraremos esa estatua. Aquella declaración no solo mostró su fe, sino que también provocó que Dios interviniera. Fueron lanzados al fuego, pero el fuego no los tocó. Y apareció con ellos alguien más en el horno, nada menos que el Hijo de Dios. Aquella respuesta de fe cambió todo. El imperio entero quedó sin palabras ante el milagro. Lo importante no es sonar bonito o hablar con emoción. El poder está en hablar con la autoridad que viene de la palabra de Dios. Jesús mismo enseñó este principio en Marcos 11:23. Si le dices a un monte que se mueva y no dudas, eso pasará. Lo clave es creer sin vacilar y hablar con confianza. Cuando alguien se atreve a declarar lo que Dios dice sobre su vida, su hogar, su entorno, está usando el poder que Dios le dio desde el principio de la creación. Durante siglos, el enemigo ha intentado apagar esa verdad y todavía lo hace. Cada vez que nos llena de miedo o de confusión, está tratando de evitar que hablemos con fe. Pero cuando alguien se da cuenta de que sus palabras tienen poder, que puede cambiar lo que le rodea, que puede traer la voluntad de Dios a la tierra, entonces el enemigo pierde espacio. No se trata de repetir frases vacías, ni de hablar sin base. Se trata de decir lo que Dios ya dejó claro en su palabra. Cuando eso ocurre, la oscuridad retrocede, las cadenas caen, y la voluntad de Dios se hace real en la vida de quienes se animan a hablar con convicción. El enemigo no ha parado de trabajar para callar la voz del pueblo de Dios, porque sabe que cuando un creyente alza su voz con fe, el cielo se mueve y la tierra tiembla. Desde el principio, la oración ha sido el camino por el cual la voluntad de Dios llega a este mundo. Y por eso el enemigo trata de bloquearla, de debilitarla, de hacerla perder fuerza. Pero la Biblia muestra que hay una forma de orar que es distinta, que llega directo al corazón de Dios, que rompe lo normal y desata el poder del cielo. Ese clamor no es una repetición fría ni una lista de palabras sin sentido. Es un grito del alma, un fuego que sale del espíritu y atraviesa cualquier barrera. En Lamentaciones 2:19 se nos dice: levántate, clama en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón delante del Señor, levanta tus manos al cielo por la vida de tus pequeños. No es algo que se hace por rutina, ni una oración débil, sino una entrega completa, donde el alma se presenta ante Dios sin distracciones, sin apoyarse en nadie más que en Él. La Biblia está llena de historias donde un grito sincero cambió todo. Cuando Israel estaba atrapado en Egipto, cargando un peso insoportable, no fue la inteligencia ni la fuerza humana lo que trajo la libertad, fue su clamor a Dios.
En Éxodo 2:23 leemos que el rey de Egipto murió y los israelitas, cansados de la esclavitud, clamaron a Dios. Y ese clamor subió al cielo. No fue una queja pasiva, fue un grito de necesidad que tocó el corazón de Dios. Y Dios no se quedó quieto. Bajó, llamó a Moisés, hizo milagros, partió el mar y abrió un camino para su pueblo. Cuando uno clama de verdad, Dios responde, porque eso es lo que Él hace. Al enemigo no le gusta ese tipo de oración, porque sabe que es poderosa. Cuando un creyente ora con fe, se rompen cadenas, se abren puertas, el cielo escucha. En Jeremías 33:3 Dios dice: llámame y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y escondidas que tú no sabes. Eso no es una frase bonita, es una promesa firme. No hay poder oscuro que pueda resistir el clamor de un hijo de Dios que se rehúsa a vivir derrotado. El enemigo quiere hacernos creer que clamar no sirve, que unas palabras simples son suficientes, pero la Biblia nos enseña lo contrario. Siempre que Dios ha intervenido de forma grande, antes hubo alguien clamando. Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, no se trataba de quién tenía más habilidad. Era una lucha entre el Dios vivo y los ídolos que no responden. Los profetas de Baal gritaron, bailaron, se hirieron, pero no pasó nada. Entonces Elías fue al altar, lo arregló y oró con fe. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que estás llamando a sus corazones. Eso está en 1 Reyes 18:37. Y en ese momento cayó fuego del cielo. Dios respondió. Al enemigo no le gusta que el pueblo de Dios descubra que su clamor puede mover el cielo, porque eso pone fin a sus planes. Un cristiano que ora con decisión, sabe que su voz no se pierde, llega directamente a Dios. Por eso no sorprende que Jesús, en los momentos más duros, se retiraba a orar con fuerza. En Lucas 22:44, en el huerto de Getsemaní, Jesús estaba en angustia y oraba más intensamente. Su sudor caía como gotas grandes de sangre. Esa oración no era una opción, era vital. Para quien quiere vivir en victoria, clamar no es un lujo, es necesario. El clamor no solo cambia lo que pasa afuera, también cambia lo que pasa dentro de uno. Cuando alguien levanta la voz con un corazón rendido, algo se enciende por dentro. La fe crece, la relación con Dios se hace más profunda y se ve con otros ojos. En 2 Crónicas 7:14, Dios pone bien claro qué se necesita para que llegue la restauración. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta del mal camino, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No es una sugerencia, es un principio firme. La sanidad, la restauración y la libertad que tanto anhelamos llegan cuando el pueblo de Dios se decide a hablarle con todo el corazón. Pero hoy en día, el enemigo ha querido cambiar ese clamor sincero por oraciones vacías, repetidas solo por costumbre. A veces no vemos respuestas, no porque Dios no quiera ayudarnos, sino porque oramos sin entregar de verdad el alma. El Salmo 34:17 dice algo precioso: claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Entonces la pregunta no es si Dios responde, sino si de verdad estamos clamando como deberíamos, con toda la fe y la pasión. Mire el caso de Jonás. Estaba en lo más profundo del mar, dentro de un gran pez. No había manera humana de salir de ahí. Había desobedecido, sí, y parecía que no había vuelta atrás. Pero en esa oscuridad hizo lo único que podía hacer: clamó a Dios. En Jonás 2:2 dice: en mi angustia invoqué a Jehová, y él me oyó. Desde el fondo del Seol clamé, y mi voz oíste. Y Dios actuó de inmediato. Dio la orden y el pez lo vomitó en tierra firme.
Jonás tuvo una nueva oportunidad. Este mismo patrón se repite una y otra vez en la Biblia. Cada vez que alguien clamó con todo el corazón, Dios se movió con poder. El enemigo no puede tapar los oídos de Dios, pero sí quiere evitar que usted clame. Le llenará la mente de preocupaciones, le hará sentir que no vale la pena orar. Pero quienes han descubierto esta verdad saben que ese clamor sincero es la llave que abre puertas cerradas. En Hechos 4, cuando los discípulos fueron amenazados para que dejaran de hablar en el nombre de Jesús, no se acobardaron. En vez de tener miedo, se reunieron y oraron juntos diciendo: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Hechos 4:29. ¿Sabe qué pasó? El lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Una vida cristiana débil o una vida cristiana firme no depende de lo que nos pase afuera, sino de si estamos o no dispuestos a clamar. La Biblia es clara. Dios responde al clamor genuino. Cada uno de nosotros puede acceder a ese poder, pero hay que decidir. ¿Seguirá usted en silencio o se levantará con fe para abrir el cielo sobre su vida? Cuando usted entiende que su clamor puede mover la mano de Dios y callar al enemigo, ya no volverá a orar como antes, porque Dios no está lejos ni escondido. Él está esperando que su pueblo se levante y le clame. Ya tiene la respuesta lista. El enemigo sabe que cuando alguien se atreve a hablar en voz alta la verdad de Dios, sus planes tiemblan. Él no puede resistir la proclamación de la palabra de Dios. Cada vez que usted declara algo con fe, está derribando fortalezas del mal. Desde el principio, el enemigo ha querido callar la voz del pueblo de Dios. Quiere confundirla, pervertirla, llenarla de miedo. Todo para que no declare lo que él no soporta escuchar. Pero la Biblia nos enseña que confesar la fe no es solo hablar, es ejercer autoridad espiritual. Romanos 10:10 nos lo deja claro. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No basta con creer por dentro, la fe también se tiene que decir. En esta lucha espiritual, quedarse callado no es opción. El enemigo quiere que usted guarde silencio porque así lo mantiene pasivo. Pero cuando usted se atreve a hablar con fe, hace temblar los cimientos del reino de tinieblas. La historia del pueblo de Dios está llena de momentos donde una confesión de fe cambió el rumbo de todo. Y eso todavía pasa hoy. Desde tiempos muy antiguos, los profetas no solo escuchaban la voz de Dios, sino que hablaban con firmeza y convicción. Cuando el Señor llamó a Jeremías, no empezó con grandes discursos ni estrategias humanas. Lo primero que hizo fue tocarle la boca y decirle: mira, hoy pongo mis palabras en tu boca. Te doy autoridad sobre pueblos y reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para construir y plantar. Jeremías 1:9-10. No necesitaba el apoyo de los poderosos, solo la verdad de Dios en sus labios. Pero el enemigo no descansa. Siempre está trabajando para meter miedo y desánimo en el corazón de los que han sido llamados a proclamar lo que es verdadero. Quiere que dudemos, que guardemos silencio, que nos rindamos ante las presiones del mundo. ¿Por qué? Porque sabe que cuando alguien habla con fe y con verdad, las cosas cambian. El ambiente cambia, las familias cambian, las generaciones cambian. No se trata de una opción, se trata de una orden de Dios. Confesar la verdad transforma todo. Cuando Jesús les preguntó a sus discípulos quién decían ellos que era Él, Pedro no se quedó callado. Dijo con fuerza: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Eso no fue solo una expresión bonita, fue una revelación que venía directamente del cielo. Y Jesús le respondió: dichoso tú,
Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en el cielo. Mateo 16:17. Esa confesión fue tan fuerte, tan llena de vida, que Jesús declaró que sobre esa roca levantaría su iglesia y que ni el mismo infierno podría vencerla. Desde entonces quedó claro que la iglesia no avanzaría con estructuras o estrategias humanas, sino con el poder de decir la verdad. Y eso lo sabe muy bien el enemigo. Por eso lucha para que esta verdad no sea entendida. Cada vez que tú y yo decimos con fe quién es nuestro Dios, el poder del enemigo se debilita. Él quiere contaminar nuestras palabras con dudas, con desánimo, con cosas que no vienen de Dios. En el desierto, incluso intentó hacer tropezar a Jesús. Usó la escritura, pero torcida, fuera de contexto, para hacerle decir algo que no venía del cielo, sino que servía a los intereses del maligno. Pero Jesús no cayó, no entró en discusiones, no usó argumentos humanos, solo respondió con lo que no puede ser vencido. Escrito está. Mateo 4:4. No era teoría, era una declaración firme de lo que ya estaba establecido por el Padre. Esta lucha espiritual no se gana pensando en positivo ni repitiendo frases vacías. Se gana diciendo con el corazón lo que Dios ya dijo. En Apocalipsis 12:11 se nos dice que los creyentes vencieron no solo por la sangre del Cordero, sino también por la palabra de su testimonio, porque no se quedaron callados, hablaron, dijeron con su boca lo que ya era una realidad en el cielo. Esa es la clave que el enemigo quiere esconder. Quiere hacernos creer que basta con creer en silencio. Pero la fe no es un secreto, es una verdad que debe decirse sin miedo. Dios siempre ha usado la confesión para liberar su poder en la tierra. Cuando llevó a Ezequiel al valle de los huesos secos, no era solo una imagen triste de Israel, era una lección sobre el poder de hablar. El Señor le dijo: profetiza sobre estos huesos, diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Ezequiel 37:4. No le dijo que esperara, no le pidió que se quedara observando, le dijo que hablara, que declarara lo que aún no se veía. Y cuando Ezequiel obedeció, los huesos se movieron, se unieron, se cubrieron de carne y piel. Y cuando el Espíritu sopló, se levantaron como un gran ejército. El enemigo no puede detener a Dios, pero va a intentar impedir que tú y yo seamos parte de lo que Dios quiere hacer. El enemigo quiere callar a quienes han sido llamados por Dios para hablar vida donde todo parece muerto, para decir que hay victoria aunque parezca que todo se derrumba, para afirmar que Dios es fiel aún cuando el mundo diga lo contrario. En Hebreos 10:23 se nos anima con claridad: no soltemos nuestra esperanza, mantengámosla firme, porque quien prometió es fiel. No dice que la guardemos en silencio dentro del corazón, sino que la digamos con convicción. La firmeza espiritual no depende de cómo estén las cosas afuera, sino de nuestra capacidad de seguir diciendo lo que Dios ha dicho sin vacilar. Santiago, en el capítulo 3, entre los versículos 2 y 5, compara nuestra lengua con el freno que se pone a un caballo o con el timón que guía un barco. Lo que sale de nuestra boca puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Un creyente que habla con convicción las verdades de Dios está caminando hacia el propósito que el Señor ha preparado. Pero si dejamos que la duda entre y se quede, nuestras propias palabras pueden convertirse en una trampa. En Números 14, cuando el pueblo de Israel escuchó el reporte de los espías que traían malas noticias, empezaron a quejarse contra Dios. Dijeron: ¿para qué nos trajo el Señor a esta tierra si íbamos a morir a espada? Eso está en Números 14:3.
Esas palabras llenas de miedo y falta de fe marcaron su destino. Dios les respondió que sus cuerpos caerían en el desierto. Y así fue. Por cada día que exploraron la tierra, pasaron un año en el desierto. Lo dice Números 14, 29 y 34. Sus propias palabras los condenaron a andar 40 años sin rumbo. Confesar la fe no es repetir frases bonitas. Es un acto espiritual que puede marcar el rumbo de toda una vida. El enemigo lo sabe y por eso quiere que el creyente diga lo contrario a lo que Dios ha dicho. Pero cuando uno entiende el valor de sus palabras, cuando uno se aferra a la verdad de Dios y la dice en voz alta, se vuelve una amenaza para las tinieblas. Cuando un hijo de Dios se pone de pie y dice con fe lo que Dios ha dicho, todo cambia. El ambiente cambia, la carga se va y el enemigo no tiene más opción que huir. El enemigo no quiere que lo veas. Él trabaja en lo oculto, planeando cómo robarte la autoridad que Dios ya te dio. Él no se asusta por multitudes confundidas o iglesias sin dirección. Lo que de verdad le preocupa es un creyente que entiende el poder de orar con autoridad. La Biblia no deja lugar a dudas sobre la batalla espiritual que vivimos. En Efesios 6, 12, leemos que nuestra lucha no es contra otras personas, sino contra fuerzas espirituales, contra poderes que gobiernan la oscuridad de este mundo, contra espíritus malos que habitan en lugares celestiales. Esto no es una metáfora, es una verdad. No estamos peleando con espadas, sino con palabras de fe, con oración firme, con convicción. El mundo espiritual responde a la autoridad, pero esa autoridad solo está en quienes están firmes en Cristo. En Lucas 10, 19, Jesús dijo algo muy claro: He aquí os doy poder para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No es una figura poética, es una realidad. Es una autoridad que Él nos dio para que caminemos sin miedo. Quien vive con esa autoridad no teme las trampas del enemigo, porque sabe que tiene el poder necesario para vencerlas. El enemigo ha sabido usar la ignorancia como una de sus herramientas más dañinas. Cuando un creyente no entiende la autoridad que Dios le ha dado, es como si llevara una espada poderosa, pero nunca la sacara de su funda. Cristo ya nos ha dado la victoria, pero somos nosotros quienes debemos caminar en ella, tomándola en serio y viviéndola con una oración valiente. La Biblia nos enseña que siempre que la autoridad de Dios fue puesta a prueba, la respuesta llegó cuando alguien se levantó y habló con firmeza. Mira lo que pasó en Éxodo 14. El pueblo de Israel estaba atrapado, con el mar delante y el ejército egipcio detrás. El miedo los envolvía, pero Moisés no se dejó arrastrar por el pánico. Dios le habló claramente: dile al pueblo que avance, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Éxodo 14, 15 al 16. El mar no se abrió hasta que Moisés obedeció y actuó con la autoridad que Dios le dio. No hubo lágrimas ni ruegos desesperados, solo una orden con plena confianza de que Dios haría su obra. Ese mismo principio sigue vivo hoy. El poder de Dios se muestra cuando alguien cree y actúa con fe. Y el enemigo lo sabe muy bien. Por eso hará todo lo posible para que los creyentes no se enteren. Él prefiere ver a una persona derrotada y triste antes que a alguien que se levanta con autoridad para declarar lo que Dios ha dicho. Jesús enseñó este principio con claridad en Marcos 11, 23. Dijo que si alguien le habla a una montaña y le ordena que se quite y se eche al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que lo que dice se hará, así será.
No les dijo que oraran tímidamente por la montaña, ni que esperaran a ver qué pasa. Les dijo que hablaran con autoridad. Esa montaña representa cualquier obstáculo que se interponga entre nosotros y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y la orden de Jesús es clara: no hay que quedarse callados, hay que hablar con fe. La oración con autoridad no nace de lo que nosotros queremos, sino de saber que Dios está con nosotros. En Hechos 3, Pedro y Juan se encontraron con un hombre cojo junto al templo. No se pusieron a lamentarse ni hicieron una oración larga. Pedro habló con convicción: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. No titubeó, habló y el milagro sucedió. Esa es la oración de autoridad. No es pedir tímidamente, es declarar lo que Dios ya ha dicho que hará. El enemigo quiere apagar esta verdad. Usa enseñanzas que invitan a resignarse, a aceptar la enfermedad, la falta, la tristeza como algo normal. Pero la palabra dice que fuimos llamados a vivir en victoria. Jesús dijo en Mateo 16:19: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esa autoridad no es solo para unos pocos, es para todos los que son parte del cuerpo de Cristo. El poder está en orar y hablar según lo que Dios ya ha dicho. Primera Juan 5:14 lo dice bien claro: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. La clave no está en decir lo que queremos, sino en declarar con fe lo que ya está en su palabra. El enemigo tratará de confundir esto, queriendo que oremos con egoísmo o sin base bíblica. Pero cuando alguien se pone firme en lo que Dios ha dicho y lo proclama con convicción, el mundo espiritual no puede resistirse. Jesús mismo nos mostró cómo hacerlo. Cada vez que enfrentó el mal, respondió con autoridad y sin dudar. Esa es la manera. Cuando Jesús enfrentó la tormenta en el mar de Galilea, no necesitó dar un discurso largo ni levantar la voz al cielo pidiendo ayuda. Solo dijo con seguridad: calla, enmudece. Así de sencillo. Marcos 4:39. Y la tormenta se rindió. No tenía otra opción. Igual sucedió con Lázaro. Ya habían pasado 4 días desde que murió. Todo parecía perdido, pero Jesús no dudó. Solo dijo con firmeza: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Él sabía que no era el tono lo que tenía poder, sino el respaldo del Padre en cada palabra que salía de su boca. El enemigo va a hacer lo que sea para que los hijos de Dios no se den cuenta de esta verdad. Porque cuando alguien entiende la autoridad que tiene en Cristo, el poder del enemigo se desmorona. Por eso va a tratar de meterte dudas, hacerte sentir desanimado o sembrar miedo. Pero la Biblia es muy clara. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir no es quedarse callado ni aguantar de brazos cruzados. Es ponerse de pie con firmeza y enfrentar al enemigo con la autoridad que ya nos ha sido entregada. La oración con autoridad no es solo una opción que podemos usar a veces, es algo que necesitamos. En Efesios 6:17, Pablo dice que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No está hablando de algo simbólico, sino de un arma real, una herramienta poderosa para derribar lo que el enemigo quiere levantar. No ganan la batalla quienes se quedan esperando en silencio, sino los que se levantan en fe y hablan la verdad con decisión. Dios ya nos dio el poder, nos entregó las llaves del reino y nos dio la orden. No hay razón para que vivamos oprimidos cuando Él nos llamó a vivir con autoridad. La oscuridad no puede ganarle a la luz, y el enemigo no tiene cómo derrotar a quien entiende quién es en Cristo. La oración con autoridad
No es una fórmula mágica ni algo que repetimos por costumbre. Es el resultado de saber quiénes somos según la verdad de Dios. Cuando alguien se pone de pie y declara la voluntad del cielo aquí en la tierra, el infierno entero retrocede, porque no hay nada que pueda resistir el poder de la palabra de Dios cuando la pronuncia alguien que sabe que ha sido enviado en el nombre de Jesús. Desde el principio, el enemigo ha intentado confundirnos sobre el poder que Dios ha puesto en nuestra boca. No le preocupa que la gente ore mientras lo hagan sin creer. Tampoco le asusta que alguien diga palabras bonitas sin saber la autoridad que tiene. Pero lo que sí le da miedo es cuando un creyente se da cuenta del impacto que tienen sus palabras en el mundo espiritual. En Mateo 12, 36, 37, Jesús lo dejó claro: cada palabra cuenta, y de cada una daremos cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que decimos no solo afecta lo que vivimos hoy, sino que también tiene peso en la eternidad. En el reino de Dios, nada se dice por casualidad. Cada palabra hablada con fe y alineada con su voluntad se convierte en una herramienta que transforma. La Biblia no solo nos advierte sobre cómo usamos nuestras palabras, también nos muestra que tienen el poder de cambiar el ambiente espiritual que nos rodea. Pablo y Silas fueron encerrados injustamente, pero no se quejaron ni se hundieron en la tristeza. En vez de eso, se pusieron a orar y a cantar a Dios. Y entonces algo se movió. Hechos 16, 26 lo cuenta así: hubo un gran terremoto, los cimientos de la cárcel temblaron, las puertas se abrieron y las cadenas cayeron. No fue por fuerza humana ni por algún plan secreto. Fue Dios respondiendo a palabras llenas de fe y adoración. El enemigo no quiere que sepamos esto, porque sabe que lo que decimos puede cambiar por completo el ambiente de un lugar. Las palabras que decimos son como semillas. Lo que sembramos hoy, lo cosecharemos mañana. En Proverbios 18, 21 está escrito que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y quien la ama comerá de sus frutos. El enemigo quiere que hablemos sin pensar, sin darnos cuenta del daño que podemos hacernos con lo que decimos. Busca que soltemos palabras llenas de miedo, que hablemos de derrota cuando Dios ya nos ha prometido victoria, que hablemos sin esperanza cuando el Señor no ha dejado de ser fiel a sus promesas. Cuando alguien vive hablando negativamente, sin fe, sin esperanza, es como si pusiera una barrera delante de sí mismo. Y lo peor es que muchas veces esa barrera no la puso el diablo, la pusimos nosotros mismos con lo que dijimos. Desde el principio, Dios nos mostró que las palabras tienen poder. No son ruidos sin sentido. En Génesis 1:3, Dios dijo: sea la luz, y la luz apareció. No hubo un proceso complicado, ni una maquinaria en movimiento. Fue una palabra, una orden, y lo que Dios dijo sucedió. Jesús también enseñó esta verdad. En Marcos 11:14, maldijo una higuera, y al día siguiente, los discípulos vieron que el árbol se había secado desde la raíz. Pedro quedó sorprendido. Entonces Jesús les explicó algo muy importante: tened fe en Dios, porque en verdad os digo que si alguien dice a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino cree que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Marcos 11, 22, 23. Eso no fue un truco ni un acto de superstición. Fue la muestra de que cuando uno habla con fe, el poder de Dios se pone en movimiento. El diablo no solo ataca nuestra fe, también quiere apagar nuestra voz. Le interesa que pensemos la verdad, pero que no la digamos, que creamos en las promesas, pero que no las confesemos. Pero si miramos la historia bíblica, veremos que cada gran acción de Dios comenzó con una palabra.
Cuando Dios mandó a Moisés a liberar a su pueblo, no le dijo que se quedara callado, le dijo que hablara. En Éxodo 5:1, Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. No fue un ejército el que empezó la liberación, fue una voz obediente que proclamó la voluntad de Dios. El enemigo sabe que si controla lo que dices, puede frenar lo que vives. Quiere que tu boca sea fuente de duda, no de verdad. En Números 14, cuando los espías volvieron de la tierra prometida, 10 de ellos dijeron que no podían conquistarla porque el pueblo era más fuerte que ellos. Números 13:31. Esas palabras desanimaron a todos y Dios reaccionó con firmeza. Dijo en Números 14:28: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Lo que dijeron selló su destino y ninguno de ellos entró en la tierra prometida. Cuando uno llena su boca con las palabras de Dios, su vida empieza a caminar en línea con el propósito del Señor. Josué 1:8 nos da una clave: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que guardes y hagas todo lo que está escrito. Así prosperarás y te irá bien. No basta con pensar en la palabra, hay que decirla, proclamarla, hablarla con fe. El éxito espiritual está profundamente unido a lo que sale de nuestra boca. Santiago 3:10 nos recuerda que no podemos bendecir y maldecir con la misma lengua. Si somos hijos de Dios, que nuestra boca lo refleje. De una sola boca salen palabras que pueden levantar o destruir. Hermanos, esto no está bien. Lo que decimos tiene poder y el enemigo hará todo lo posible para mezclar nuestras palabras, meter verdad y mentira, fe y duda, esperanza y desánimo, todo en el mismo paquete. Pero cuando uno decide hablar solo lo que viene de Dios y deja fuera todo lo que va en contra, entonces se abre un espacio donde el poder del cielo puede moverse con libertad. Las palabras no son solo sonidos que desaparecen, son como semillas eternas. Jesús lo dijo claro en Juan 6:63. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Por eso el enemigo le tiene tanto miedo a una boca que habla la palabra de Dios, porque no puede con eso. Puede intentar desanimar al creyente con problemas, enfermedades o distracciones. Pero si esa persona se pone en pie y habla con fe y autoridad, todo lo que el enemigo ha levantado se derrumba. Dios ya nos dio el poder, ya nos dio la autoridad y la victoria ya fue ganada. El diablo no puede hacer nada contra alguien que decide hablar en línea con la voluntad del Señor. Cuando uno proclama la verdad con fe, los muros caen, las cadenas se rompen y la presencia de Dios llena el lugar donde uno está. El enemigo ha querido tapar esta verdad, pero cada palabra escrita en la Biblia grita su derrota. Cada creyente tiene en sus manos una decisión: hablar vida o hablar muerte, proclamar victoria o rendirse al fracaso. Los que eligen la verdad y la proclaman sin miedo se vuelven herramientas del reino de Dios. Llevan una luz que ni la oscuridad más densa puede apagar. El enemigo se ha esforzado mucho en esconder este poder que Dios puso en nuestras bocas. No porque pueda detener lo que Dios quiere hacer, sino porque sabe que cuando un hijo de Dios entiende el poder de sus palabras, se convierte en una amenaza seria para su reino. El enemigo ha confundido el sentido de la oración, ha sembrado dudas, ha querido hacer parecer que la autoridad que Dios nos dio es solo algo simbólico o de tradición. Pero la Biblia no deja lugar para esas confusiones. Cuando un hijo de Dios ora con fe, el cielo se abre y el poder de Dios se hace
presente. Desde el primer libro, Génesis, hasta el último, Apocalipsis, se ve claro. El destino del mundo ha sido marcado por lo que se ha dicho, por lo que se ha declarado con convicción. En los momentos clave de la historia bíblica, el avance del reino vino por palabras de fe. El enemigo lo sabe. Lo que se dice aquí en la tierra se escucha en el cielo. Jesús lo explicó en Mateo 18:18. Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. No fue una sugerencia, fue una revelación directa sobre cómo lo que decimos conecta con el mundo espiritual. Cuando un creyente habla, no son sonidos al viento, son llaves que abren o cierran puertas espirituales. Y el enemigo hará de todo para que esta verdad no se entienda. Porque sabe que si alguien camina con esta autoridad, sus planes se vienen abajo. Tratará de hacer que la oración parezca una carga, que el clamor parezca exagerado, que proclamar la verdad parezca fanatismo. Porque si logra callar la voz del creyente, ya tiene ventaja. El silencio no es algo neutral en la batalla espiritual. Cada vez que un cristiano guarda silencio cuando debería hablar, el enemigo gana terreno. Cada vez que una promesa de Dios no se declara con fe, se pierde una oportunidad de ver su gloria. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios pidió al pueblo que hablara para ver su poder en acción. En Josué 6, los muros de Jericó no cayeron por espadas ni estrategias, cayeron por obediencia y fe manifestadas en un grito. Dios les pidió que caminaran en silencio 6 días. Pero el séptimo, cuando sonaron las trompetas y el pueblo gritó, los muros se derrumbaron. No fue el grito por sí solo lo que hizo el milagro, fue la fe que lo acompañaba. El enemigo no le teme al ruido vacío, pero no puede resistir la voz de alguien que ha comprendido el poder que Dios le ha dado. Hay momentos en la vida en los que todo parece estancado, como si el aire estuviera pesado y nada cambiara. Pero lo cierto es que hay ambientes que no se transforman hasta que alguien se atreve a decir las palabras adecuadas. Hay cadenas que no se rompen hasta que alguien proclama la verdad con convicción. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero no basta con conocer la verdad. Hay que decirla, hay que sostenerla, hay que hablarla sin miedo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 15, se nos muestra a Jesús regresando con poder. Y dice que de su boca sale una espada afilada, no para enseñar, sino para vencer. Eso nos dice que su boca no era solo para hablar palabras bonitas, era también un arma de lucha. Sus palabras traen justicia, deshacen las mentiras del enemigo y cumplen el propósito de Dios. Y si las palabras de Jesús tenían ese poder, ¿cuánto más deben tener poder nuestras palabras cuando vivimos como sus seguidores? El enemigo lo sabe muy bien. Sabe que la iglesia puede destruir sus planes si habla con firmeza, como lo hizo Jesús. Por eso quiere que dudemos, que nuestras oraciones sean débiles, que nuestras palabras se queden en susurros. Porque Él sabe que cuando un creyente habla la palabra de Dios con fe, todo su reino tiembla. No fue casualidad que en el Edén lo primero que hizo el diablo fue sembrar dudas sobre lo que Dios había dicho. En Génesis 3, versículo 1, le preguntó a Eva, ¿de veras Dios les dijo? Así empezó todo. Desde entonces su estrategia ha sido la misma, hacernos dudar para que dejemos de hablar con autoridad. Pero cuando uno se aferra a lo que Dios ha dicho y lo proclama con el corazón lleno de fe, se convierte en una chispa que enciende todo a su alrededor. En el reino de Dios, nada sucede sin una palabra que lo anuncie. La creación comenzó con un hágase la luz. Nuestra salvación se activa cuando decimos,
Jesús es el Señor. Y la batalla espiritual se vence con un escrito está. Por eso no podemos quedarnos callados. El destino de la humanidad fue marcado por declaraciones de Dios y aún hoy se mueve por lo que proclamamos en su nombre. El diablo tratará de robarnos la voz. Nos pondrá preocupaciones, miedos, incertidumbres. Pero la verdad sigue siendo la verdad. Cuando se habla con fe, transforma la realidad. En Efesios 6, cuando Pablo describe la armadura de Dios, menciona muchas partes defensivas, pero solo hay un arma ofensiva: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso nos enseña que resistir no es suficiente. Hay que hablar, declarar, enfrentar con la verdad. Cada vez que oramos con fe, damos un golpe a las tinieblas. Cada vez que hablamos victoria, el reino de Dios avanza en la tierra. El enemigo sabe que no puede frenar lo que Dios ha decidido, pero sí puede intentar convencernos de que no tenemos voz, de que no podemos hablar con poder. Quiere que la iglesia se quede en silencio, que nuestra fe se apague, que declaremos menos y dudemos más, porque mientras nos callemos, Él sigue operando. Pero cuando alguien se levanta con la seguridad de que fue llamado por Dios para hablar su verdad, las cosas cambian. Cuando un cristiano deja de repetir lo que dice el mundo y empieza a declarar las promesas de Dios, todo alrededor comienza a moverse. Cuando una iglesia comprende que su llamado no es solo creer, sino también declarar con firmeza lo que ha recibido, el infierno tiembla. El diablo puede resistir muchas cosas, pero no puede soportar que se proclame la verdad con fe. La luz siempre vence a la oscuridad, pero tiene que ser encendida. La verdad siempre es más fuerte que la mentira, pero necesita ser dicha. El enemigo ha hecho todo lo posible por ocultar esta realidad, porque sabe que cuando un creyente se agarra a la palabra de Dios y la proclama sin miedo, su derrota es inevitable. No hay cadena que resista una declaración de libertad hecha en el nombre de Jesús. No hay trampa que se mantenga cuando alguien habla con la certeza de que su Dios es fiel. No hay situación que supere a quien llena su boca con la verdad divina. Lo que Dios ya reveló no puede ser ignorado. Lo que comprendimos no se puede borrar. Lo que fue dicho no se puede callar. Dios puso su palabra en nuestras bocas y el enemigo lo sabe. La pregunta es, ¿lo sabe también la iglesia? Porque cuando los hijos de Dios empiezan a hablar como su Padre, cuando proclaman su voluntad con la autoridad con la que fue establecida en los cielos, no hay nada que pueda detener lo que Él ha decidido. Su reino avanzará, su gloria será vista, y cada rodilla se doblará ante aquel cuyo nombre ha sido proclamado desde siempre. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Dale me gusta al video para que más personas escuchen esta verdad que libera. Comparte en los comentarios lo que Dios habló a tu vida hoy. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir recibiendo palabra viva que fortalece tu fe y te equipa para proclamar con poder. Recuerda, cuando la iglesia habla, el cielo se mueve. Nos vemos en el próximo mensaje y que la verdad de Dios siempre esté en tu boca.